Hoy vas a escuchar una historia que no solo tocará tu corazón, sino que también podría cambiar tu manera de ver la vida, porque lo que esta mujer vivió después de dar a luz no es algo que cualquiera soportaría. Imagina traer al mundo a tu hijo, aún con las heridas frescas de una cesárea, y recibir como única recompensa la traición más humillante. Su esposo la dejó, y lo que ella hizo después, nadie lo pudo imaginar. Esta es una historia real de maternidad, soledad, resiliencia y fe. Una historia de cómo una madre, con el alma rota y un bebé en brazos, logró transformar el dolor en esperanza, la humillación en dignidad, y encontrar en su hijo la fuerza para renacer. Quédate hasta el final, porque cada detalle de este relato guarda una lección profunda para ti, y en el desenlace descubrirás por qué la libertad no siempre llega cuando la esperas, pero sí cuando más la necesitas. Por eso te invito desde ya a compartir en los comentarios si alguna vez también pasaste por una traición, un rechazo o una prueba en la que tu fe y tu fuerza fueron puestas al límite. Me encantará leer tu testimonio. Muchos de ustedes que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal, así que hoy te lo pido con el corazón. Si esta historia te inspira, si te hace reflexionar, por favor dale un me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de fe, fortaleza y enseñanzas espirituales. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran a miles de personas a diario. Y ahora respira hondo, porque lo que vas a escuchar es más que una historia. Es un ejemplo de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en alas para volar. Porque cuando todo parece perdido, todavía queda un motivo para seguir. Haz clic en el enlace de la descripción para suscribirte y descubrir más historias como esta. Y ahora sí, acompáñame a conocerla. Dicen que pocas cosas en la vida se sienten tan profundas como la maternidad, y sin embargo, a veces llega acompañada de la soledad más cortante. En la habitación 412 del Hospital San Lorenzo, Sofía sostenía entre sus brazos a su bebé recién nacido. Lo miraba con ternura y miedo al mismo tiempo, sintiendo cómo la cesárea aún ardía en su vientre cada vez que respiraba hondo. Había esperado 6 años para sentir ese calorcito diminuto sobre su pecho. 6 años de remedios caseros, consultas de madrugada, tratamientos hormonales y llanto silencioso en baños desconocidos. Ahora, al fin, lo tenía allí, con los ojitos cerrados y la boquita buscando instintivamente el pezón. Y sin embargo, la dignidad se le escapaba un poco más con cada minuto al ver que la cama a su lado seguía vacía, que nadie venía a felicitarla, que no había flores ni globos en la repisa. El pasillo por donde salió arrastrando sus pies parecía eterno, iluminado por luces frías de neón que aumentaban la sensación de humillación. Cada paso era un pequeño sacrificio, y ella apretaba los labios para no dejar escapar un gemido. Se sentía insegura dentro de aquel camisón demasiado grande, notando cada pliegue de grasa acumulado durante el embarazo que la hacía sentirse rechazada incluso por sí misma. ¿Quién podría mirarla y no ver sus inseguridades colgando de su piel? En ese instante recordó cómo hace unos meses antes del embarazo su figura era distinta, y ahora esa independencia física que tanto le gustaba parecía haberse evaporado. Pero la resiliencia también se entrena. Hay cosas más importantes que mi cintura. Se repitió mentalmente, aunque por dentro un silencio incómodo le taladraba el alma. Cuando llegó a la salida del hospital, no vio a Andrés. Una enfermera fue quien le ayudó a acomodar al bebé en el portabebés improvisado. En el fondo, ella ya lo presentía. Desde el 6º mes de embarazo él se había ido apagando, usando siempre el trabajo como excusa para llegar tarde, para no tocarle la barriga, para no compartir los ultrasonidos. Ella fingía no darse cuenta, quizá porque la esperanza le ganaba a la razón. La maternidad soltera nunca había estado en sus planes, pero empezaba a parecer la única opción. Cuando por fin sonó su teléfono, fue para escuchar la voz indiferente de su suegra. «Ya estoy en la entrada. Yo te llevo a casa». Nada más. Ni un felicidades ni un «¿cómo están?». Esa ausencia gritaba más fuerte que cualquier palabra. La lluvia caía fina sobre la acera mientras la suegra abría la puerta del coche sin mirarla.
Sofía se acomodó como pudo en el asiento trasero, sintiendo cómo la herida de la cesárea palpitaba con dolor. El bebé dormía ajeno a todo, pero cada suspiro del niño era también una punzada en su corazón. Renacer, pensó para sí. Había que renacer aunque doliera, porque ahora tenía un hogar que construir desde cero, aunque el silencio en la casa la devorara y aunque su reflejo en el espejo le devolviera una imagen que no reconocía, porque para ella y para él había que seguir luchando, aunque pareciera imposible. Al llegar a la casa, el coche se detuvo frente a un portón blanco que alguna vez ella había pintado con ilusión. Recordaba con nitidez el día en que eligieron esa casa, pensando que allí crecería su familia, que sería el comienzo de algo hermoso. Pero esa sensación de hogar ahora se le escapaba entre los dedos como arena. La suegra bajó primero y abrió la puerta, sin dirigirle una sola palabra, sin siquiera mirarla a los ojos. Sofía cargó al bebé con cuidado, apretándolo contra su pecho como si pudiera protegerlo de todo lo que estaba por venir. Sentía todavía el vientre hinchado y adolorido, y un calor extraño subía por su cuello. En el fondo, algo le decía que aquella soledad no era momentánea, que la lucha apenas comenzaba. Adentro, el silencio era tan espeso que dolía. No había risas, ni una bienvenida cálida, ni el aroma a café que tantas veces la había recibido. De pronto, un sonido seco de tacones en el piso de madera rompió la quietud. Era una mujer que nunca había visto, una que irradiaba seguridad, que olía a perfume caro y dulzón, y que tenía una mirada entre desafiante y victoriosa. Esa era la amante. Sofía lo supo al instante, incluso antes de que Andrés apareciera detrás de ella, con su traje impecable, su mirada fría y un sobre amarillo en la mano. Su corazón se hundió un poco más cuando él, sin siquiera mirar al bebé, dijo: «Quiero que sepas que ella es la mujer que amo. Lo nuestro terminó». Por un segundo, el llanto amenazó con salir. La palabra humillación flotó en el aire como un fantasma, pero no lloró. En lugar de eso, apretó al bebé más fuerte, sintiendo cómo él se estremecía en su regazo. «No voy a derrumbarme aquí», se dijo, mientras en su interior crecía una pequeña llama de dignidad. Sabía que su cuerpo seguía hinchado, que las estrías eran nuevas y que las inseguridades la atravesaban como agujas. Sabía que su reflejo no era el mismo, que ni siquiera se sentía deseable, pero también sabía que esa maternidad, imperfecta como era, le pertenecía. Esa criatura era suya, y nadie le iba a arrebatar la fuerza que sentía al mirarlo dormir en su pecho. El bebé soltó un gemido suave, casi un reclamo, como si percibiera que algo no andaba bien, y Sofía le susurró: «Aquí está mamá». Aunque por dentro su mundo se derrumbaba, esas palabras salieron claras y firmes. En ese instante, decidió algo sin decirlo en voz alta, que no permitiría que su historia terminara ahí, que aunque el rechazo la desgarrara, y aunque el abandono le pesara como un ladrillo en el alma, encontraría la manera de renacer, por él, por ella, porque a veces el comienzo de un nuevo hogar empieza justo en medio del llanto y del silencio más amargo. Esa noche, Sofía creyó que al menos tendría un momento de paz cuando atravesara de nuevo la puerta de su casa. Con el bebé dormido en su pecho y la suegra al volante, pensaba en la cuna blanca que había preparado meses atrás, en los cojines bordados que guardaban la palabra hogar, pero algo en la forma en que la suegra apretaba el volante, con los nudillos blancos y la mirada perdida, le hizo presentir que esa noche no traería calma. Ya frente al portón, Sofía bajó despacio, sintiendo cómo la herida de la cesárea le recordaba a cada paso que todavía estaba rota por dentro y por fuera. Se acomodó el suéter para cubrir la barriga inflamada, esa que aún no volvía a su lugar y que tanto la avergonzaba, y respiró hondo. «Vas a estar bien», se repitió mientras la puerta se abría y un olor dulce, desconocido, llenó el ambiente. El salón estaba extraño. No había ni rastro de las flores que ella misma había comprado una semana antes, ni de las revistas esparcidas por el sofá. En cambio, había un orden frío, impecable, y un silencio tenso que la hizo apretar al bebé un poco más fuerte. De repente,
El sonido metálico y firme de unos tacones sobre el parquet rompió la quietud. Ella apareció, alta, con una blusa blanca ajustada, falda roja que dejaba ver sus piernas perfectamente bronceadas y una melena castaña clara que olía a perfume caro. Era la amante. Sofía lo supo al instante, lo sintió en la piel, como un escalofrío que bajaba por la espalda, y ese olor dulzón llenando la sala la asfixió más que el aire denso. Aún no había soltado palabra cuando Andrés salió detrás de ella, caminando con paso seguro y mirada gélida, como si nada de aquello fuera cruel. «Quiero que sepas desde ya que ella es la mujer que amo», dijo él, sin siquiera dirigirle una sola mirada al bebé. Las palabras colgaron en el aire como cuchillas y se clavaron en el corazón de Sofía, que no pudo evitar mirar a la suegra buscando una reacción, una palabra, algo que la defendiera, pero no. La mujer mayor solo bajó la vista, impotente, como quien elige no intervenir en la vergüenza de otro. Sofía tragó saliva y sus piernas comenzaron a temblar. De pronto se sintió más consciente que nunca de su propio cuerpo, de las curvas nuevas, de la piel flácida bajo la camiseta, de cómo sus brazos temblaban al sostener al bebé. La humillación la quemó desde dentro y las inseguridades que había tratado de silenciar durante meses la golpearon todas de una sola vez. Se sintió rechazada, desarmada, desnuda frente a esa mujer impecable y segura. Fue entonces cuando la amante dio un paso al frente, con una sonrisa entre arrogante y compasiva, y dijo: «No estoy robando nada, solo reclamo lo que es mío». La frase se le incrustó en la herida aún fresca de la cesárea, como si la desgarrara de nuevo. Sintió cómo el bebé, dormido contra su pecho, soltaba un suspiro y se removía ligeramente, buscando el calor de su madre. Y Sofía entendió, en medio de ese silencio sepulcral, que esa era su única fuerza, que mientras el resto de su mundo se desplomaba en pedazos, su matrimonio, su independencia, su dignidad, todavía tenía en sus brazos la razón por la que seguiría en pie. Por primera vez, pensó, quizás sea aquí donde empieza mi verdadera lucha, y no donde termina, porque a veces el hogar que una necesita no está en las paredes ni en la gente, sino en los brazos diminutos que te recuerdan que todavía tienes esperanza. Sofía no se movió durante varios segundos, como si su cuerpo hubiera quedado clavado al suelo de la sala. Ni siquiera notó que el bebé comenzaba a removerse inquieto entre sus brazos. Por dentro, su pecho era un nudo apretado de dolor y rabia contenida, pero por fuera, lo único que mostró fue una máscara serena, esa que a veces una adopta por dignidad cuando la vida intenta humillarte. Andrés la miraba como si ya no la reconociera, como si ella fuera apenas un obstáculo en su camino hacia esa mujer que ahora se erguía a su lado, brillante y segura, dueña de todas las miradas. En cambio, Sofía solo bajó la mirada hacia su hijo y sintió cómo un llanto leve brotaba de su garganta, apenas audible, más para ella que para nadie. ¿Qué hace uno cuando descubre que su hogar no es más que un decorado vacío? ¿Cómo volver a sentir esperanza cuando tu propio vientre aún duele y ya te han arrancado la fe? El silencio se hizo tan pesado que hasta la suegra, todavía inmóvil junto a la mesa, dejó caer un vaso que se partió en el suelo. Fue un sonido hueco, casi un susurro, en medio de aquel ambiente cargado. La amante se inclinó un poco hacia Sofía y con voz suave y calculada repitió: «No quiero que sufras, soy mujer también, pero esto tenía que pasar». Esa frase le retumbó en los oídos con un deje de crueldad disfrazada de compasión, una manera elegante de recordarle su derrota. Y fue justo ahí cuando algo dentro de Sofía comenzó a romperse para volver a construirse. Esa palabra, mujer, resonó en su interior con ironía, porque en ese instante supo que ninguna mujer con dignidad humilla a otra cuando más vulnerable está. En medio de la maternidad, la lactancia dolorosa, la ictericia de su hijo y el cansancio que la hacía sentir como un fantasma, no necesitaba otro enemigo. Necesitaba fuerza, y poco a poco comenzó a encontrarla donde menos pensó, en ella misma. El bebé empezó a llorar de nuevo, un llanto suave, lastimero, como un eco de su propio dolor, y ella lo acomodó con cuidado en sus brazos, sintiendo cómo ese pequeño cuerpo
tan frágil y dependiente, era ahora toda su razón para seguir respirando. Andrés desvió la vista, quizá molesto por el ruido, quizá incapaz de enfrentar la mirada herida de esa mujer a la que alguna vez dijo amar. La amante permanecía en su lugar, erguida, impecable, como si ya no hubiera nada más que explicar. Sofía quiso gritar, quiso maldecir, quiso llorar, con todas sus fuerzas, pero no, guardó silencio. Porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra, más devastador que cualquier reclamo. Sabía que había perdido algo grande esa noche, pero también intuía que estaba ganando algo mucho más importante, la posibilidad de reconstruirse, de pelear su propia lucha por la libertad. Cuando subió lentamente las escaleras hacia la habitación, sintiendo cómo la cesárea tiraba de su piel con cada paso, pensó en lo que le esperaba. Un camino, largo cuesta arriba, lleno de sacrificio y soledad, pero también pensó en su hijo, dormido entre sus brazos, y en cómo algún día le contaría esta historia. Esa sería su mayor victoria. Que él supiera que su madre nunca se rindió, que incluso cuando su reflejo en el espejo le devolvía rechazo, incluso cuando sus pechos adoloridos ya no daban leche y su cuerpo no cabía en la ropa de antes, ella siguió caminando, porque la maternidad no siempre es dulzura, pero siempre es fuerza. Y en ese momento de silencio, Sofía comprendió que su hogar nunca más sería esta casa, ni estas paredes, ni estos rostros hostiles. Su hogar sería su bebé, y eso, aunque nadie más lo entendiera, era suficiente para empezar. Sofía permaneció de pie en el umbral del salón, sintiendo cómo la mirada de Andrés y de la amante se le clavaba en la piel como agujas. Todo en ella temblaba, pero sus labios seguían cerrados, tensos, como una línea de dignidad a punto de quebrarse. La maternidad ya la había dejado frágil, vulnerable, insegura en su propio cuerpo, pero nada la había preparado para ese instante. La cesárea aún dolía, la hinchazón le recordaba en cada movimiento cuánto había sacrificado, y sin embargo, él la miraba con ese gesto impaciente que la hacía sentirse menos que nada. Cada palabra de rechazo la envolvía como una bufanda de espinas. En su pecho, el bebé se removía, inquieto, como percibiendo la tensión en el aire, y soltó un gemido suave, apenas un susurro, pero suficiente para recordarle por qué seguía allí. La suegra intentó intervenir, rompiendo el silencio con un reproche apagado. «Andrés, por Dios, acaba de dar a luz, aún lleva los puntos». Pero él ni siquiera se dignó a mirarla. Solo suspiró con fastidio, como si toda esa escena fuera una molestia que preferiría evitar. «Mamá, ya sabes que esto no funciona. Estuvimos 6 años y recién ahora llegó el bebé. Ya cumplió. Ahora quiero que seamos libres». Esa palabra, libertad, sonó como un insulto, una puñalada torcida en el centro de su pecho. Sofía cerró los ojos un instante y pensó en lo absurdo de esa frase. ¿Libertad? ¿Acaso él sabía algo de sacrificio, de lactancia fallida, de noches en vela, de ictericia y miedo? ¿Sabía acaso lo que significaba la lucha silenciosa de una mujer que no se reconoce ni en su propio cuerpo, pero que aún así sigue adelante? Las lágrimas no brotaron, no en ese momento. Ella sentía que si dejaba escapar una, el llanto vendría en cascada, y no sabría cómo detenerlo. En cambio, apretó al bebé contra su pecho, sintiendo sus manitas tibias y su respiración irregular, y buscó refugio en el único lugar donde todavía quedaba algo de esperanza, esos ojitos cerrados que confiaban plenamente en ella. El silencio seguía pesando como una losa. La amante se acomodó la falda roja y dio un paso más hacia adelante, inclinándose ligeramente con una sonrisa calculada. «No quiero que sufra, señora. No es algo personal, solo queremos ser felices». Cada palabra era una estocada disfrazada de cortesía, un recordatorio cruel de que su lugar había sido ocupado por otra. Sofía tragó saliva y se quedó inmóvil, casi como una estatua, preguntándose en qué momento su hogar se había convertido en un campo de batalla. El bebé volvió a llorar, esta vez un poco más fuerte, con un llanto agudo que rompió la quietud de la sala y la sacudió de su letargo, como si esa pequeña voz fuera la suya, como si ese llanto dijera por ella todo lo que callaba.
Andrés chasqueó la lengua y dio media vuelta hacia el pasillo, molesto por el ruido. La suegra no dijo nada más, solo bajó la mirada, derrotada, y en ese instante Sofía supo que no había nadie más que ella para cuidar de su hijo, para defenderlo de ese abandono disfrazado de libertad. La humillación la abrazó con su manto helado, pero debajo de él comenzó a arder una chispa. No me voy a romper aquí, no frente a ellos, pensó, porque a veces la verdadera fuerza no se muestra en palabras ni en gritos, sino en ese silencio cargado de promesas que solo una madre entiende. Sofía subió las escaleras lentamente, sintiendo cada punto de la cesárea tirar de su piel como si se abriera otra vez. En su pecho, el bebé seguía llorando bajito, un sollozo constante que parecía encajar con el silencio de aquella casa que ya no sentía suya. A cada paso, el piso de madera crujía, rompiendo el aire denso que había quedado atrás en la sala. Con cada crujido, un recuerdo se le clavaba. Las tardes en que pintaron juntos las paredes, las risas por escoger cortinas, las promesas de un hogar lleno de amor. Ahora solo quedaban paredes frías y una sensación de abandono que la seguía como sombra. Entró a la habitación y por fin se permitió cerrar la puerta con suavidad, como si ese simple gesto pudiera protegerla de las miradas, de las palabras, de esa amante cuyo perfume aún flotaba en el aire como un insulto. Colocó al bebé en la cuna despacio, cuidando que su cabecita no se recargara en los barrotes. Él seguía sollozando, con las manitas crispadas y el rostro enrojecido, como si sintiera todo lo que pasaba. Sofía le acarició el cabello apenas visible y notó un leve calor en su frente. Se agachó, apoyando su mejilla contra la piel del niño para asegurarse de que no tuviera fiebre. Estaba tibio, pero bien. Un suspiro escapó de sus labios, un susurro agradecido, casi inaudible. Gracias por seguir aquí. Y entonces se dejó caer al borde de la cama, con las manos temblorosas, cambiando la compresa manchada de sangre por una limpia, mientras miraba la cuna. En ese momento sintió que ese pequeño espacio, la cuna y su cama, eran su verdadero hogar, que aunque su dignidad estuviera rota, aunque su cuerpo aún se sintiera ajeno, aún había esperanza mientras él siguiera respirando. Del otro lado de la puerta se escuchaban voces apagadas, risas, planes para abrir una tienda, como si nada hubiera pasado. Sofía cerró los ojos y dejó que las palabras de la amante la atravesaran una vez más. No es personal, no quiero que sufra. Se sintió invadida por una ironía amarga, porque claro que era personal. Todo en ese momento era personal. Sus pechos agrietados por la lactancia, la soledad que se le metía hasta los huesos, el sacrificio de ver cómo su cuerpo cambiaba día tras día, sin encontrar nunca tiempo para ella misma. Todo lo que había dado para que esa criatura llegara al mundo y todo lo que Andrés ya no era capaz de ver. Lo personal era tener que recomponerse en pedazos cada mañana, aunque por dentro se sintiera hecha añicos. Porque la maternidad no es para débiles, pensó, y menos cuando se vive en soledad. Abrió los ojos y volvió a mirar al bebé, dormido ya entre pequeños sobresaltos. Se inclinó sobre él y lo envolvió en sus brazos otra vez, pegando su frente contra la suya, y en ese silencio roto por el tic-tac del reloj en la pared, le susurró con una ternura desgarradora: «No pasa nada, mi amor. Aquí está mamá. Quizá no fuera la más fuerte, quizá no tuviera la independencia que siempre soñó, ni la dignidad intacta. Quizá no supiera siquiera cómo reconstruirse todavía, pero algo dentro de ella sabía que tenía que hacerlo, por él, por ellos dos, porque había que luchar incluso cuando el cuerpo dolía, incluso cuando el rechazo y la humillación parecían ganar. Y en ese momento se prometió que algún día, cuando el llanto cesara, cuando el silencio ya no pesara tanto, encontraría la manera de renacer. La casa estaba en penumbras cuando Sofía cerró la puerta de su habitación. El clic del picaporte sonó como un pequeño triunfo, un instante de intimidad ganado a fuerza de sacrificio. Afuera, las voces se fueron apagando, sustituidas por el silencio espeso que lo cubría todo como una manta húmeda. La maternidad ya le había enseñado en pocas horas que no siempre era dulzura y sonrisas.
También era llanto, incertidumbre y un cuerpo que no reconocía frente al espejo. Sentada al borde de la cama, se inclinó con dificultad para revisar la compresa empapada de sangre y cambiarla por una limpia. Cada movimiento era un recordatorio del dolor de la cesárea y del rechazo que sentía hacia su propio reflejo, hacia esa barriga inflamada, blanda, que le hacía creer que nunca recuperaría su independencia ni su dignidad. Acomodó al bebé en la pequeña cuna blanca, la misma que ella misma había montado con ilusión semanas atrás. Las sábanas bordadas todavía tenían ese aroma a hogar, aunque ahora parecían pertenecer a otra vida. Él dormía con las manitas cerradas, respirando con dificultad, por la ictericia leve que lo mantenía débil y amarillento. Sofía se agachó para sentir su frente y se aseguró de que su fiebre no hubiera subido. Un susurro escapó de su garganta. Gracias por seguir aquí, porque en ese momento, entre todo el abandono, el rechazo y la humillación de las últimas horas, su bebé era el único que no la había dejado. Aunque el sacrificio la desbordara, aunque su cuerpo gritara de cansancio y dolor, todavía tenía algo por lo que luchar. Esa noche, en esa cuna, estaba la razón por la que seguir respirando. Se recostó en la cama, aún vestida, con la mirada fija en el techo. La risa apagada de la amante le llegaba desde el salón, mezclada con el murmullo de Andrés, planeando su vida nueva como si ella ya no existiera. Eso la hizo cerrar los ojos y apretar las sábanas con fuerza. Por un momento sintió ganas de gritar, de salir corriendo y no volver nunca más. Pero cuando giró la cabeza hacia la cuna y vio al bebé moverse en sueños, algo cambió. En su pecho, debajo del miedo y la inseguridad por su cuerpo roto, empezó a formarse un nudo de resiliencia. Tal vez no podía reclamar su lugar en esa casa, ni su matrimonio, ni su antigua figura, pero aún tenía fuerza para defender lo que de verdad importaba, su hijo. Y esa fuerza era suficiente para prometer que nada ni nadie volvería a arrancarle lo que le pertenecía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando por fin logró cerrar los ojos un momento. Las palabras de la amante resonaban en su mente. No es personal. Sofía sonrió con amargura. Claro que era personal. Todo era personal cuando tu sacrificio era invisible y tu esfuerzo ignorado. En su mente comenzó a repetirse en silencio. Él nunca fue de nadie. Tú eres todo lo que tengo, y mamá te llevará lejos de aquí. Era una promesa hecha entre lágrimas no derramadas, con la voz interna de alguien que, incluso rota, decide levantarse. Porque la verdadera lucha no siempre se libra con gritos ni reproches, sino en el silencio de una habitación a oscuras, cuando el dolor parece insoportable, pero la esperanza aún respira bajito. La madrugada avanzaba lentamente, y cada pequeño ruido de la casa le recordaba que no estaba sola, pero tampoco acompañada. Desde la cocina llegaban ecos lejanos, la amante riendo, cubiertos chocando con platos, el murmullo de Andrés aprobando sus ideas para esa supuesta tienda que pensaban abrir juntos. Sofía apretó las manos sobre las sábanas, notando la piel áspera y reseca, las uñas cortas, las venas azuladas marcadas por meses de embarazo y esfuerzo. El cansancio le calaba los huesos, pero su mente seguía despierta. Miró de reojo su propio cuerpo, apenas cubierto por el camisón, y sintió una punzada de inseguridad. Esa barriga aún inflamada, las estrías rojizas, los pechos agrietados por la lactancia, nada de eso se parecía a la mujer que había sido antes. Esa mujer fuerte e independiente parecía lejana, como si la hubiera dejado olvidada en otro tiempo, y sin embargo, una chispa en su interior se negaba a apagarse. Se incorporó un poco y volvió a mirar la cuna. El bebé se había quedado dormido otra vez, con las manitas cerradas sobre el pecho y una respiración tranquila que llenaba de esperanza la habitación. Sofía estiró la mano para rozar su cabecita y dejó escapar un suspiro. En ese gesto, simple pero profundo, estaba toda la fuerza que aún le quedaba, porque si bien la maternidad le había quitado la independencia y le había cambiado la dignidad por cicatrices, también le había enseñado lo que era el verdadero empoderamiento. Seguir en pie cuando no tienes nada más que un bebé indefenso y un corazón herido.
La maternidad soltera no era algo que hubiera elegido, pero ahora entendía que era lo único que podía salvarla. Desde el salón, la amante lanzó una carcajada más alta de lo habitual, como si supiera que ella escuchaba. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y murmuró apenas, «Que se queden con todo, menos con él». Esa frase sonó en la penumbra como un juramento silencioso, porque había renunciado ya a tantas cosas, a su propio cuerpo, a su dignidad, a su hogar tal como lo había soñado, que ahora solo quedaba proteger lo que realmente importaba. No importaba cuántas veces la señalaran, cuántas miradas de rechazo tuviera que soportar, cuántos sacrificios tuviera que hacer para reconstruirse. Estaba dispuesta a pagar el precio. Esa noche, por primera vez desde que dio a luz, Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, rota, pero sincera, porque por fin comprendía que en ese silencio no estaba sola, sino fuerte. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando finalmente se recostó del todo. El cuerpo le pesaba, la cesárea punzaba, la garganta ardía, y sin embargo sintió que, de algún modo, había ganado una pequeña batalla, no por Andrés, ni por la amante, ni por nadie más, sino por ella misma, y por ese bebé que dormía confiado a su lado. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el tejado con fuerza. Sofía cerró los ojos y dejó que el sonido la arrullara, y antes de dormirse, le prometió al universo y a sí misma que algún día esa lluvia sería suya, que esa libertad que ahora se le negaba sería suya, que esa noche no sería el final de nada, sino el verdadero comienzo. Pasaron apenas 3 días desde aquella noche amarga, cuando un sonido metálico en la cerradura sacó a Sofía de su breve descanso. La puerta se abrió sin que nadie llamara, y el perfume dulzón y penetrante de la amante invadió la casa como una bofetada. Sofía apenas alcanzó a incorporarse en la cama, con el bebé apoyado en su regazo y las ojeras profundas marcándole el rostro. El cuerpo seguía pesado, con esa sensación de dolor constante en la cesárea y la misma inseguridad cada vez que sentía su propia piel. La amante entró a la cocina como si la casa fuera suya, vestida con un suéter musgo que se ajustaba a la perfección a su silueta impecable. Llevaba una falda de lana a la rodilla y un bolso crema que colgaba con arrogancia de su hombro. Ni siquiera miró al bebé como si no existiera. «Hola, Sofía», dijo con voz suave, casi cortante. «Vine a ver al bebé y a dejarte algo». Sofía la observó desde la cama, sin responder. Sintió el corazón acelerarse de rabia y miedo a partes iguales. Apretó al bebé contra su pecho y percibió cómo las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejó salir. El niño parecía más pequeño que nunca entre sus brazos, todavía amarillo por la ictericia, tan débil que apenas se movía. Ella misma llevaba horas, con fiebre, los pechos inflamados por la mastitis, con la lactancia suspendida y el alma en carne viva. La amante se acercó con paso seguro y dejó un sobre rosa en el borde de la cama. Su sonrisa era cortés, casi compasiva, como si de verdad pensara que estaba haciendo un favor. «Aquí hay 50,000 pesos», dijo. «Tómalos y vete. No te aferres. Nosotros nos encargaremos del resto». Las palabras flotaron en el aire y cayeron como plomo sobre Sofía. Miró el sobre como quien mira una serpiente, sintiendo cómo su dignidad se desgarraba aún más. Todo en su interior gritaba por reaccionar, por defenderse, pero la humillación pesaba tanto como el dolor físico. Volvió a mirar al bebé, con su respiración irregular y sus manitas inquietas, y pensó en todo el sacrificio que había hecho para traerlo al mundo. Aquello no era solo un hijo, era su fuerza, su hogar, su renacer. Por dentro, una voz le susurró: «No es por ti, es por él». Y entonces respiró hondo y tragó la ira, porque a veces la verdadera lucha no es la que haces con gritos, sino la que eliges ganar en silencio. El momento se rompió cuando la suegra apareció por la puerta del patio con una taza de té en las manos. Al ver la escena, sus ojos se abrieron con furia. De un solo movimiento, lanzó la taza contra el suelo, partiéndola en dos y salpicando los pies de la amante. «¿Tú crees que esto es un mercado?», gritó con la voz temblando. «¿Que puedes venir a pagar y echarla como si fuera un taxi? Aquí hay un bebé». «Lamau»,
Amante retrocedió apenas un paso, sorprendida, pero no se disculpó. En cambio, se encogió de hombros y murmuró: «Pensé que aclarar las cosas desde el principio sería mejor para todos. El niño puede quedarse con ella. Ya lo acordamos». Sofía no apartó la mirada del sobre rosa, como si fuera una herida abierta posada sobre su cama. Sabía que, en otras circunstancias, ese dinero podría haber significado alivio: leche para el bebé, medicinas para su mastitis, compresas para la cesárea aún dolorosa. Pero esa no era una transacción justa, era una humillación, y mientras la amante seguía allí, firme, con su falda perfecta y su bolso de diseñador, Sofía sentía cómo la dignidad le ardía bajo la piel, mezclada con la fiebre y el cansancio. Respiró profundo, acomodó al bebé en su brazo izquierdo y con la mano libre empujó el sobre apenas unos centímetros hacia un lado. Un gesto pequeño pero contundente. No dijo nada. No hacía falta, porque a veces la fuerza no está en las palabras, sino en el silencio que las ahoga. La suegra, aún temblando por el golpe de la taza contra el suelo, se retiró hacia la cocina sin añadir más. Quizá también estaba herida, quizá también cargaba su propio dolor por dentro, incapaz de proteger a su nuera y a su nieto como debía. La amante aprovechó ese silencio para decir lo que parecía una excusa ensayada: «Soy mujer, no quiero que ella sufra, esto es lo mejor para todos». Sus palabras, cargadas de una falsa empatía, sonaron huecas, inútiles. Sofía se limitó a devolverle la mirada por primera vez en toda la conversación. Y en esos ojos febriles y agotados, la amante encontró algo que no esperaba: desafío. Quizá no era una mujer fuerte todavía. Quizá no era independiente, ni dueña de su cuerpo, ni de su destino. Pero lo que esa madre no iba a hacer era rendirse, porque la maternidad también es lucha, también es empoderamiento. Cuando la amante por fin giró sobre sus tacones y desapareció por la puerta, el aire pareció más liviano, aunque el silencio seguía pesando. El sobre quedó sobre la cama intacto, como un recordatorio del precio de su dignidad. El bebé gimió, apenas un quejido, y Sofía lo levantó con cuidado, sintiendo cómo la incisión le punzaba cada vez que lo acurrucaba en sus brazos. Aún así, no dudó en sostenerlo junto a su corazón, meciéndolo despacio, porque en ese cuerpo pequeño, amarillo por la ictericia y hambriento por la lactancia suspendida, estaba toda su esperanza, su hogar, su renacer. Aunque fuera incómodo, aunque la fiebre la sacudiera, no pensaba dejarlo solo, porque ese niño no tenía la culpa del abandono ni del rechazo que ella sentía sobre su propia piel. El mediodía trajo consigo un momento de claridad. Sofía salió al patio con el sobre aún en la mano. Miró las frutas que la amante había dejado días atrás en la mesa de la cocina, intactas, como un trofeo malintencionado. Las recogió y las llevó a la esquina del callejón, donde una recolectora de reciclaje las recibió con una sonrisa sorprendida. Luego, volvió a casa, lavó las manos con cuidado, se sentó frente a su vieja computadora y encendió la pantalla. Allí estaba, todavía abierto, un archivo de arquitectura a medio terminar. Lo miró largo rato y por primera vez en días se permitió imaginar algo diferente. Abrió un nuevo documento y lo tituló «Mi propio hogar», porque sabía, muy dentro de sí, que algún día volvería a sentirse libre. Y lo haría por él, pero también por ella misma. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Esa mañana, mientras la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, Sofía llegó con el bebé envuelto en una manta celeste que apenas lograba retener su calor. En sus brazos, él parecía más pequeño que nunca, con la piel amarillenta por la ictericia y los párpados pesados, como si el mundo ya lo hubiera cansado. La sala de espera estaba fría, llena de madres con la misma mirada de preocupación y padres distraídos con el celular. Sofía se sentó en la esquina más alejada, sintiendo cómo la herida de la cesárea tiraba a cada movimiento, cómo el cuerpo entero se resentía por la fiebre de la mastitis y las noches en vela. Pero no le importaba. La maternidad era eso: sacrificio, lucha, silencio. Sabía que lo único que importaba era que él respirara, que él estuviera bien.
Cuando una enfermera la llamó para ingresar a la sala de fototerapia, se puso de pie con las piernas temblorosas, sujetando con ambas manos al bebé. La mujer le pidió que lo desnudara y le colocara esas pequeñas gafas para protegerle los ojos. En cuanto lo vio allí, tan indefenso bajo la luz azul, con su cuerpecito desnudo y vulnerable, Sofía sintió un nudo en la garganta. Se obligó a permanecer al pie de la cuna térmica, con las manos apoyadas en la barandilla metálica y los dedos fríos. El silencio de la sala solo era interrumpido por el zumbido de las lámparas, y por primera vez desde el parto, las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. No hizo ningún sonido, no sollozó, simplemente dejó que las lágrimas cayesen silenciosas, limpiando un poco la humillación, el abandono, la inseguridad que le pesaban como una losa. Sacó el celular del bolsillo, más por costumbre que por necesidad, y abrió la aplicación de notas. Escribió lentamente, con manos temblorosas, analgésicos, 680, compresas estériles, 380, avena y leche, 450, pañales, 860, taxi al hospital, 1000. Cada cifra era un recordatorio del costo del sacrificio, del precio de sostener esa dignidad a pedazos. Guardó la nota con la fecha de nacimiento del bebé como contraseña y volvió a guardar el teléfono en la bolsa. A su lado, una madre con un niño un poco mayor la miró con un gesto de complicidad, como si entendiera que a veces la maternidad soltera no se elige, pero enseña más de lo que uno imagina. Sofía le devolvió una sonrisa pequeña, rota, pero sincera, porque incluso entre lágrimas seguía en pie. El bebé giró la cabeza en la incubadora, como buscándola con su boquita entreabierta. Ese gesto, tan pequeño, le atravesó el corazón. En ese instante, Sofía comprendió que había pensado demasiadas veces que no podría. El rechazo de Andrés y la humillación de la amante habían sembrado dudas en su interior, dudas sobre su fuerza, su independencia, su capacidad para renacer. Pero verlo buscarla incluso allí, tan débil y frágil, le recordó que no estaba sola, que tenía a alguien que la necesitaba más que nadie en el mundo. Respiró hondo, secó las lágrimas con el dorso de la mano y susurró para sí misma: «No voy a fallarte», porque a veces el mayor empoderamiento no llega gritando, sino en ese susurro íntimo de una madre que elige levantarse de nuevo. La lluvia caía fina aquella tarde, empapando el patio y dejando un olor húmedo que se colaba por las rendijas de la puerta. Sofía estaba sentada en la cama, con el bebé dormido sobre su pecho, cuando escuchó el sonido de la motocicleta acercándose. Un escalofrío le recorrió la espalda. No esperaba visitas, mucho menos de él. La puerta principal se abrió sin aviso, y allí estaba Andrés con el impermeable aún puesto, el cabello goteando y un sobre amarillo doblado bajo el brazo. Su expresión era fría, distante, como si el paso del tiempo hubiera congelado cualquier vestigio de ternura. Sofía apretó al bebé contra su pecho y lo miró en silencio. Andrés dejó el sobre la mesa con un chasquido seco. «Quiero que firmes estos papeles», dijo sin rodeos. Por un momento, Sofía no comprendió. Miró el sobre como quien mira un veneno. Andrés suspiró, impaciente, y añadió: «Es la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo. No quiero alargar más esto. Ya no tiene sentido. Julia y yo tenemos planes. No podemos seguir en esta situación». Cada palabra era como una piedra lanzada con crueldad, cada sílaba un recordatorio del rechazo, de la humillación que llevaba sintiendo desde que la amante apareció en sus vidas. Sofía sintió cómo su estómago se contraía y la cesárea comenzaba a arderle otra vez, como si la herida se abriera de nuevo por dentro. Miró al bebé, su hogar diminuto, su razón para seguir respirando, y sintió una mezcla de llanto contenido, indignación y dolor. Andrés deslizó el sobre hacia ella y dejó también un bolígrafo azul sobre la mesa. La luz gris de la tarde hacía que su figura pareciera aún más dura, más ajena. «Te lo digo sin rodeos, solo estás complicando más las cosas si no firmas. Así, todos seremos libres», añadió, con una frialdad que le heló el alma. Sofía bajó la mirada hacia el papel sin abrirlo. La palabra divorcio estaba escrita en negritas, y le pareció una sentencia. Sintió sus manos temblar, no por miedo,
sino por rabia, por impotencia. Sabía que no tenía fuerzas para una pelea legal, no tenía independencia económica todavía, ni la resiliencia suficiente para enfrentar un juicio, pero también sabía que su dignidad, por rota que estuviera, no se podía comprar tan fácil. Respiró hondo, apretó el bolígrafo entre los dedos y lo acercó al papel. La tinta tocó el borde de la hoja, pero entonces algo dentro de ella la hizo detenerse. Levantó la cabeza y miró directamente a Andrés, con una firmeza inesperada, y dijo con voz baja pero clara: «No voy a firmar nada». 3 palabras que resonaron en el silencio de la habitación como un disparo. Andrés entrecerró los ojos molesto, pero no dijo nada más. Solo se encogió de hombros, recogió el bolígrafo y salió dando un portazo. El bebé se removió inquieto entre los brazos de su madre, y Sofía lo besó en la frente mientras murmuraba: «Aquí estamos, hijo, aquí seguimos», porque sabía que aunque el dolor la hiciera sentir rechazada, aunque el sacrificio fuera enorme, esa era su lucha, y no pensaba rendirse todavía. El portazo aún resonaba en la casa cuando Sofía dejó el sobre la mesa, intacto. La lluvia seguía cayendo fuera, dibujando riachuelos sobre las baldosas del patio, y por primera vez en días, la casa estaba completamente en silencio. En el cuarto, el bebé dormía otra vez, con la respiración pausada y las manitas juntas sobre el pecho. Sofía se quedó de pie, mirándolo, mientras un torbellino de emociones le revolvía el alma. La indignación por la humillación sufrida, el rechazo hiriente de Andrés, la soledad aplastante, pero también la esperanza diminuta que aún ardía dentro de ella, porque sabía que esa firma no solo significaba divorcio, era rendirse, era renunciar a todo lo que había soñado para su hijo, su hogar, su propio renacer. Se sentó en la cama, con las piernas aún doloridas por la cesárea, y se obligó a respirar hondo. Su mirada se posó en su reflejo en el espejo, el cabello desordenado, los ojos hinchados, la piel pálida y esa barriga aún inflamada bajo la camiseta. Sintió un nudo en la garganta al notar cómo todavía no podía reconocerse del todo en esa mujer. La maternidad le había robado su figura, su independencia física, su seguridad, pero también le había enseñado que la resiliencia no siempre es bonita ni fácil. Es silenciosa. Es el sacrificio diario de levantarse aunque todo pese. Tomó el sobre otra vez entre las manos y lo miró con desprecio antes de devolverlo a su lugar en la mesa. «No todavía», se dijo a sí misma. «No así». El reloj avanzaba lentamente mientras Sofía recogía los pañuelos de papel esparcidos por la cama. Uno a uno, los dobló con cuidado y los dejó a un lado. Luego tomó al bebé, que comenzaba a moverse inquieto, y lo acomodó contra su pecho. En la cocina, las luces apagadas daban a la casa un aspecto frío, ajeno, y sin embargo, ella sentía que poco a poco recuperaba algo de fuerza, porque mientras sostuviera a su hijo, mientras pudiera mirarlo a los ojos y prometerle que no lo abandonaría, aún quedaba esperanza. Afuera, el viento agitó la cortina de la ventana y la lluvia arreció. Sofía cerró los ojos por un momento y apoyó la frente en la de su hijo. «Tú eres mi motivo, tú eres mi libertad», pensó, con una mezcla de ternura y coraje. Esa noche, la suegra regresó del mercado con una bolsa de avena. Entró a la cocina y vio el sobre la mesa. Lo miró un momento sin preguntar nada y lo dejó donde estaba. Al dejar la bolsa sobre la encimera se limitó a murmurar: «Come para que tengas más leche». Sofía asintió sin levantar la vista, con voz casi inaudible: «No tengo hambre, déjelo ahí». La mujer no insistió. Salió al patio y se peinó en silencio. Sofía volvió al cuarto, acunó al bebé y abrió su celular. En las notas escribió una nueva entrada: papeles de divorcio puestos ante una esposa postparto. Motivo: amante quiere legitimidad. Daño: incalculable. Firma: imposible. Y al guardar la nota, se prometió que ese rechazo no sería el final de su historia, porque no importa cuán largo sea el silencio, siempre hay una manera de renacer. La madrugada la sorprendió sentada frente a su vieja computadora portátil, con el bebé dormido en su regazo y una taza de agua caliente sobre la mesa.
La pantalla apenas iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos había un brillo nuevo, una pequeña chispa que comenzaba a encenderse. Sofía abrió la carpeta de archivos que había dejado olvidada desde antes del embarazo. Planos de casas, cafeterías, hoteles, ideas inconclusas de su vida pasada. Su respiración se acompasaba con la del bebé, y por primera vez en semanas no sentía solo dolor o rechazo. Sentía algo más, un atisbo de esperanza, un recordatorio de que no estaba completamente rota, que la maternidad, aunque la hubiera dejado insegura en su cuerpo y sola en su hogar, no había matado su talento. Movió el cursor con dedos temblorosos y abrió un diseño a medio terminar, un pequeño edificio para viviendas sociales que había presentado a concurso años atrás y nunca fue aprobado. Lo miró durante largos minutos, recordando cada línea, cada detalle, cada noche de sacrificio que le costó imaginarlo. Y entonces decidió abrir un nuevo archivo en blanco. El corazón le latía rápido, no solo por la fiebre que aún la sacudía, sino porque algo dentro de ella le decía que ese momento era el comienzo de su independencia, de su renacer. Con pinos entonces, las manos aún frías, escribió el título del archivo, Mi propio hogar, y al verlo en la esquina superior izquierda de la pantalla, sintió cómo algo se acomodaba en su pecho. Mientras dibujaba las primeras líneas, una notificación saltó en su teléfono. Era un mensaje de Clara, su amiga de la universidad, quien había sido testigo de su talento años atrás. El texto era breve, pero potente. ¿Todavía tienes aquel diseño de las casas para estudiantes? Tengo un cliente que lo necesita urgente. Si me lo mandas esta noche, te adelanto, pago mañana. Sofía sintió un nudo en la garganta, esta vez no de dolor, sino de gratitud. Con un susurro apenas audible, le dio las gracias a esa amiga invisible que había pensado en ella en el momento justo. Porque a veces la resiliencia también se llama oportunidad disfrazada. Le contestó, lo termino esta noche. Gracias. Y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Acomodó al bebé en su regazo, quien suspiró suavemente, como si sintiera la energía nueva que brotaba de su madre. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana, el reloj marcaba las 3 de la mañana y el aire seguía frío. Pero en su interior ya no había solo silencio, había fuerza, había lucha, había esa dignidad que creyó perdida. Esa madrugada, entre el llanto apagado del niño y el murmullo de las teclas, Sofía supo que era posible volver a empezar, que por mucho abandono y humillación que hubiera vivido, aún tenía algo propio, algo que nadie, ni Andrés, ni su amante, podían arrebatarle, su talento, su trabajo, su esperanza, porque la maternidad también se trata de enseñarle a tu hijo cómo levantarse incluso cuando el mundo parece derrumbarse. El amanecer la encontró con los ojos rojos y las manos adormecidas por tantas horas frente al teclado. Los primeros rayos de sol se colaban por la cortina, bañando la habitación en un tenue resplandor que, por primera vez en días, no le pareció tan frío. En la pantalla, el archivo estaba terminado. Sofía lo revisó una última vez, corrigiendo pequeños detalles en las escaleras, las ventanas y la iluminación natural. Con un suspiro, lo guardó y lo envió a Clara junto con un breve mensaje. Aquí está. Gracias por confiar en mí. Al apretar enviar, sintió como un peso enorme se desprendía de sus hombros. Esa sensación de independencia, de empoderamiento silencioso, era distinta a todo lo que había sentido desde que Andrés la abandonó, como si cada línea de ese diseño la hubiera ayudado a reconstruirse a sí misma un poco más. El bebé se removió en la cuna y ella se inclinó para verlo. Dormía con la boquita entreabierta y las manitas cerradas, tan ajeno aún al sacrificio de su madre. Sofía le acarició la mejilla y sonrió apenas, murmurando, «Todo esto es por ti». Porque en esa madrugada de trabajo y fiebre, entre archivos y lágrimas contenidas, comprendió que su fuerza no solo era para ella misma, era para él, para enseñarle que la dignidad no depende de un matrimonio, ni del rechazo, ni del estado de tu cuerpo, que la verdadera resiliencia consiste en levantarte cada vez que el dolor intenta arrodillarte, que por mucho que duela,
Siempre hay un lugar para el renacer. Horas más tarde, cuando abrió su cuenta bancaria, encontró un depósito de 40,000 pesos. No era una fortuna, pero al leer la notificación, sintió un alivio que le hizo temblar las manos. Eran suyos, ganados con su talento, con su trabajo, con su sacrificio. Nada que tuviera que agradecerle a Andrés ni a su amante. Cerró los ojos por un instante y dejó que ese sentimiento de victoria pequeña la inundara. En su celular, un nuevo mensaje de Clara la sorprendió. Esto es solo el principio. Sigue dibujando. Tienes algo que nadie puede quitarte. Y leyó esas palabras una y otra vez, como un mantra, como un recordatorio de que todavía quedaba mucho por construir. Esa tarde, antes de que el sol se escondiera, Sofía se dio permiso para dormir un rato. El bebé seguía tranquilo en su cuna. Y en la mesa, descansaba la computadora cerrada, la pantalla todavía tibia. La suegra entró con una lata de leche en polvo, mejor que la habitual. ¿De dónde sacaste para esto?, preguntó con curiosidad. Sofía la miró y, sin necesidad de explicaciones largas, respondió. Redibujé un proyecto viejo para una amiga. La mujer no dijo nada más. Solo miró al bebé, luego la lata, y salió de la habitación sin más comentarios. Y por primera vez en semanas, esa noche Sofía cenó con ella en silencio, con un trozo de pollo caliente en su plato, porque a veces el hogar comienza a reconstruirse con gestos pequeños y con la certeza de que lo que logras, nadie puede arrebatártelo. Pasaron varios días antes de que Andrés volviera a aparecer. Fue una tarde gris, con un aire pesado que anunciaba lluvia. Sofía ya no se sobresaltó al escuchar el ruido familiar de la motocicleta. Había cambiado. Algo en ella, aunque todavía dolido y frágil, ya no se quebraba ante su presencia. Esta vez no estaba en la cama ni llorando en silencio. Esta vez lo esperó sentada en la cocina con el bebé en brazos y la mirada fija en la puerta. Andrés entró como siempre, sin saludar, con un sobre delgado en la mano y esa expresión fría que ya le resultaba conocida. Dejó los papeles sobre la mesa con un gesto impaciente. «Solo falta tu firma», dijo. «No alarguemos más esto». Sofía tomó el sobre y lo abrió despacio, sin apartar la vista de su hijo, que dormitaba tranquilo entre sus brazos. Sus manos temblaban, pero no por miedo ni inseguridad, sino por la dignidad que todavía se empeñaba en sostener. Al desplegar las hojas, leyó su nombre junto al de Andrés, la fecha de su boda, las palabras frías y formales que la declaraban separada voluntariamente. Pero esta vez había algo distinto. En la última página, una cláusula escrita a mano dejaba constancia de que el bebé quedaría bajo su custodia completa, que la responsabilidad de su educación, cuidado y bienestar sería exclusivamente suya. Andrés la miró, con una sonrisa apenas perceptible, y dijo: «Mi hijo, te lo dejo para que estés tranquila». Sofía tragó saliva y apretó el bolígrafo entre los dedos. Miró su firma desdibujarse un momento en su mente y pensó en todo lo que había soportado. La cesárea que todavía punzaba, la humillación en la sala de su casa, el abandono disfrazado de libertad, las lágrimas contenidas frente a la incubadora, el rechazo de su propio reflejo, y supo que no estaba renunciando a nada importante, porque lo que realmente importaba, ese niño en sus brazos, su dignidad reconstruida a pedazos, su independencia naciendo poco a poco, ya estaba con ella. Firmó despacio, sintiendo cómo la tinta corría por la hoja como una herida más, pero esta vez elegida. Andrés recogió los papeles, guardó el bolígrafo y salió sin mirar atrás. Sus zapatos dejaron huellas de barro en el piso de la cocina, pero Sofía no se levantó a limpiarlas. En cambio, respiró hondo y abrazó a su hijo más fuerte. En su pecho, una calma extraña, mezclada con cansancio y fuerza, se fue instalando. No era una victoria perfecta, pero sí era el comienzo de su libertad. Miró las marcas en el suelo y pensó que las borre la lluvia, porque a veces el verdadero renacer no se siente como un triunfo ruidoso, sino como un susurro que dice: «Ya no necesito nada más que a él y a mí misma». Esa noche Sofía no durmió. Después de firmar, pasó horas empacando en silencio, con movimientos pausados, casi ceremoniales. No había mucho que llevar. Una mochila con algo de ropa,
una bolsa con leche y pañales para el bebé, y su vieja computadora portátil, envuelta con cuidado en una toalla. No necesitaba más. Mientras doblaba los últimos bodys diminutos del niño, la suegra la miraba desde la puerta de la cocina sin decir una palabra. Tal vez por primera vez, aquella mujer entendía que lo que estaba viendo no era una huida, sino una elección. Sofía levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron. No hubo reproches, ni disculpas, solo un leve asentimiento de la suegra, como quien reconoce una fuerza que no se puede detener. A las 11 en punto, la casa estaba en silencio. Andrés no estaba, y eso lo hacía más fácil. Sofía cubrió al bebé con una manta ligera, lo acomodó sobre su pecho y salió por la puerta con pasos suaves, casi flotando. El aire frío de la noche le erizó la piel y la llenó de una sensación desconocida. Miedo, sí, pero también libertad. Afuera, la calle estaba vacía, iluminada apenas por faroles amarillentos. Un taxi la esperaba en la esquina, y mientras caminaba hacia él, sintió que por fin estaba dejando atrás ese hogar que nunca lo fue del todo. Cada paso le recordaba la cesárea aún dolorosa, la inseguridad que su cuerpo le provocaba, pero también la resiliencia que había ganado en silencio, porque aunque doliera, ella ya no era la misma que lloró en aquella sala de hospital. El trayecto fue corto, pero para Sofía fue eterno. Miraba por la ventanilla las calles mojadas, pensando en lo que vendría, la maternidad soltera, las noches sin dormir, las cuentas por pagar, el trabajo freelance que apenas empezaba a sostenerla, pero también pensaba en la esperanza, en el hogar que construiría con sus propias manos, en la libertad de no depender más de alguien que la humillara, en la fuerza que había encontrado sin siquiera buscarla. Cuando el taxi se detuvo frente a un pequeño edificio cerca del mercado, ella bajó y agradeció al conductor con una voz suave pero firme. Sabía que ese cuarto diminuto, con piso frío y paredes manchadas, sería su nuevo comienzo. Porque a veces, el hogar no es un lugar, es una decisión. Al acomodar al bebé sobre un colchón junto a la ventana, Sofía lo cubrió con la misma manta y lo miró dormir. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella algo empezaba a florecer. Tomó el teléfono y le escribió a Clara. Oficialmente estoy soltera y soy libre. La respuesta no tardó en llegar. Me alegro por ti. No necesitas ser mejor que nadie, solo no traicionarte a ti misma. Sofía dejó el teléfono a un lado, besó la frente de su hijo y susurró, tú eres la única razón por la que salí de allí, y serás la razón por la que no volveré jamás. Cerró los ojos por un momento, y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila. Porque aunque la lluvia golpeara el tejado y el frío se colara por las paredes, en su corazón ya brillaba la certeza de que había renacido. Las mañanas en su nuevo cuarto siempre empezaban temprano, cuando el primer rayo de sol se colaba por la pequeña ventana y bañaba las paredes manchadas con una luz cálida. Sofía se despertaba antes que su bebé, a las 5:30, para preparar la leche, acomodar los pañales y abrir su computadora plegable sobre una mesa de plástico blanca. Aquel cuarto apenas medía 10 metros cuadrados y no tenía lujos. El piso era frío, el baño diminuto, la pintura descascarada. Y sin embargo, para ella era un hogar, un comienzo, un lugar propio donde nadie la humillaba ni la obligaba a firmar papeles. Era pequeño, pero allí cabían su dignidad, su resiliencia y la esperanza de algo mejor. Porque la maternidad le había enseñado que no necesitas una gran casa para sentirte fuerte, solo un motivo para seguir. El bebé dormía plácido en su colchón, junto a la pared, mientras ella encendía la computadora y revisaba los mensajes. Clara seguía enviándole encargos pequeños, un plano para una cafetería, un diseño para una casa de vacaciones, un boceto para un hotel. Sofía los recibía con gratitud, consciente de que su independencia se construía a pulso, proyecto a proyecto, sacrificio tras sacrificio. No ganaba mucho todavía, pero cada depósito era suyo, ganado con su trabajo, con sus noches sin dormir, con las lágrimas que derramaba en silencio mientras dibujaba. Cada línea trazada era una promesa a su hijo. No volveré a depender de nadie que me abandone, porque aunque su cuerpo seguía hinchado, sus pechos aún doloridos,
y su reflejo todavía le devolvía inseguridades. En su interior ya no había rechazo hacia sí misma, había fuerza. Por las tardes llevaba al bebé a una pequeña guardería para madres solteras. No era perfecta, pero allí su hijo estaba a salvo, bien alimentado y rodeado de otras mujeres que, como ella, habían aprendido a levantarse después del abandono. Cada vez que lo dejaba en aquella cuna de madera clara, Sofía sentía un pequeño pinchazo en el pecho, pero también un alivio inmenso. Sabía que estaba haciendo lo correcto, sabía que no podía hacerlo todo sola, y que parte de su lucha era aceptar ayuda sin perder su dignidad. La maternidad soltera era difícil, más dura de lo que había imaginado, pero también más gratificante de lo que jamás soñó, porque cada día era un recordatorio de que estaba viva, de que había renacido, de que todavía podía construir su propio hogar desde las cenizas. Las noches eran suyas. Cuando el bebé dormía, ella encendía la lámpara y trabajaba en silencio, con el sonido lejano de la lluvia sobre el tejado. El trabajo de arquitectura la mantenía despierta hasta las 2 o 3 de la mañana, pero ya no sentía el mismo dolor en el alma. Sentía propósito, sentía que por fin se estaba superando. En ese cuarto diminuto, sentada en una silla de plástico con el cabello recogido y la espalda dolorida, Sofía sonreía mientras dibujaba nuevas líneas, nuevos espacios, nuevas vidas, porque la verdadera libertad no siempre viene de fuera. A veces la construyes con tus propias manos, y cada noche, mientras miraba a su bebé dormir con los labios apretados y las manitas tibias, se repetía: Esto es suficiente para empezar. La lluvia persistía algunas noches, filtrándose por una pequeña grieta en el techo y formando charcos junto al colchón. Sofía improvisaba con toallas para mantener el suelo seco mientras el bebé dormía. En esas madrugadas de viento frío y techo que goteaba, ella recordaba cómo solía soñar con casas grandes, con ventanas amplias y terrazas soleadas. Ahora entendía que el verdadero hogar no se medía en metros cuadrados, sino en la calma de saber que ya no dependía de nadie para sentirse completa, aunque a veces la incertidumbre la hiciera llorar en silencio y aunque el sacrificio pesara como un ladrillo en el pecho, la libertad tenía un precio que estaba dispuesta a pagar, porque en esa libertad estaba también la promesa de un futuro mejor para su hijo. Una noche particularmente dura, el bebé despertó con fiebre alta y espuma en la boca. Sofía lo envolvió en una manta y corrió bajo la lluvia, descalza, los 800 metros que la separaban del centro médico más cercano. Llegó empapada, temblando, con la respiración entrecortada, pero con una firmeza que sorprendió al propio médico. Cuando el niño por fin se estabilizó, el doctor le preguntó: ¿Dónde está su esposo? Y ella respondió sin vacilar, con una calma inesperada: Soy divorciada. Sus palabras sonaron más dulces de lo que había imaginado, no como un estigma, sino como una declaración de independencia. Esa noche no durmió en absoluto, pero al volver a casa al amanecer, encendió la computadora y entregó a tiempo el plano que tenía pendiente. Al leer el mensaje del cliente agradecido, supo que estaba haciendo lo correcto. Cada mes lograba guardar un poco de dinero. No era mucho, pero cada billete que se sumaba a su sobre de ahorros le recordaba que se estaba superando paso a paso. Su cuenta bancaria ya no estaba vacía, su corazón tampoco, y aunque la maternidad la seguía exigiendo más de lo que había pensado posible, también la llenaba de fuerza. Una mañana soleada, mientras desayunaba avena caliente y escuchaba a su hijo balbucear, Clara le envió un enlace a un artículo titulado «Una casa con sol», diseñada por una madre soltera que enfrentó el divorcio tras el parto. Al abrirlo, Sofía quedó atónita. Era su historia, su diseño, su foto, su hijo a su lado. Los comentarios del público la conmovieron. Admiro a las madres solteras. Una casa pequeña con gran luz. Esa mañana, por primera vez, lloró de gratitud. Esa noche, después de acostar a su hijo, Sofía abrió su carpeta de proyectos y la renombró. Proyectos Ana Torres. Ya no esposa de, ni nuera de, solo su nombre, su identidad, ella misma. Miró al niño dormir, con las mejillas sonrosadas y las manitas abiertas, y se prometió que nunca más
volvería a depender de nadie que la rechazara o la humillara, porque la maternidad no era un castigo, era una fuerza silenciosa que la había empoderado desde lo más profundo. Se acostó en su colchón mirando el techo manchado y susurró: «Por ti salí de allí, por ti nunca volveré». Cerró los ojos con una sonrisa serena, convencida de que en ese cuarto pequeño, con una ventana al sol, estaba sembrando el gran sueño de su vida. Mientras Sofía reconstruía su vida en silencio, con sacrificio y dignidad, lejos de esa casa que tantas lágrimas le había costado, Andrés comenzó a conocer el sabor amargo de sus propias decisiones. Al principio, todo parecía fácil. Se mudó con Julia a un apartamento elegante, decorado con muebles nuevos y ventanales amplios que daban a la ciudad. Las primeras semanas fueron un desfile de cenas en restaurantes caros, ropa nueva y fotografías sonrientes en redes sociales. Pero esa aparente libertad pronto empezó a resquebrajarse. La empresa que había tolerado por años sus abusos de autoridad y favoritismos decidió finalmente prescindir de él. Una mañana, sin previo aviso, le entregaron su carta de despido y lo dejaron en la puerta con una caja de cartón y un silencio ensordecedor. Al principio trató de mantener la compostura, fingiendo que nada pasaba, que todo seguía bajo control. Pero los gastos del apartamento y las cenas rápidas empezaron a pesar más de lo que imaginó. Las cenas lujosas se convirtieron en platos de fideos instantáneos. Las sonrisas de Julia se volvieron miradas frías y distantes. Las discusiones comenzaron a llenar las noches. Ya no había nada que ocultar. El brillo de la relación que tanto daño le había costado a Sofía se apagaba frente a sus ojos, y una tarde, al volver a casa, encontró sobre la mesa una nota breve. «Fue un error meterme contigo. Solo perdí mi tiempo». Julia se había ido. Con la misma frialdad con la que una vez entró en su vida, ahora lo abandonaba. Andrés regresó a casa de su madre con pasos lentos, arrastrando su maleta y su orgullo herido. Golpeó la puerta con un nudo en la garganta y la mirada baja, como un niño castigado que vuelve en busca de refugio. La mujer abrió la puerta, lo miró de arriba, subió abajo y no dijo nada durante un largo momento. Al final, con voz baja y cansada, murmuró: «Perdiste lo más valioso que tenías por buscar belleza, y mírate ahora, no tienes nada». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Ya no había nada que replicar, nada que defender. Esa noche, Andrés se encerró en su antigua habitación, ahora vacía de todo lo que alguna vez fue suyo, y encontró en un cajón una foto amarillenta de su boda con Sofía. Se quedó mirándola hasta quedarse dormido, con una sensación de pérdida que ninguna otra mujer ni ningún otro hogar podría llenar. Días después, revolviendo viejos recuerdos, Andrés encontró también un álbum con fotos de su hijo recién nacido. Lo miró largo rato, con los ojos enrojecidos, y finalmente se atrevió a escribirle a Sofía un mensaje corto: «Quiero ver a mi hijo, no puedes quitarme ese derecho». Pero la pantalla permaneció en silencio. No hubo respuesta, no esa noche, ni las siguientes, porque a veces las segundas oportunidades no existen, y a veces quien destruye un hogar descubre demasiado tarde que no hay regreso posible. Y mientras el viento frío silbaba afuera, Andrés comprendió que había cambiado su libertad por soledad, y que en esa casa vacía solo quedaba el eco de lo que alguna vez pudo ser. Las noches en casa de su madre se hicieron largas y pesadas para Andrés. El silencio lo envolvía, apenas interrumpido por los ruidos de la cocina al amanecer o por el murmullo apagado de la radio vieja en la sala. Dormía en una cama estrecha, bajo un techo que ya no sentía suyo, rodeado de fotografías que le recordaban la vida que había desperdiciado. Cada mañana despertaba con la esperanza de que Sofía hubiera respondido su mensaje. Revisaba la pantalla del teléfono con manos temblorosas, pero la conversación seguía vacía como su corazón, y en ese silencio digital, Andrés comenzó a darse cuenta de que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido su hogar, su hijo, su paz, y que todo había sido por su propia ceguera, por su incapacidad de valorar el sacrificio silencioso que Sofía había hecho por él. Una tarde calurosa, incapaz de soportar más la angustia, decidió salir a caminar. Terminó en una cafetería del centro,
buscando distraerse entre el bullicio de la gente y el aroma a pan recién hecho. Se sentó en una esquina con un café frío entre las manos y fue entonces cuando los vio. Allí, al otro lado del salón, estaba Sofía, sentada junto a una ventana con su hijo, ahora un niño pequeño, comiendo con tranquilidad. La luz del sol iluminaba su cabello suelto, y en su rostro ya no había rastro de aquella mujer rota y vulnerable que él había dejado atrás. Ahora parecía serena, fuerte, dueña de sí misma. Y el niño, con su sonrisa tímida y sus manitas ocupadas dibujando, parecía feliz. Andrés sintió un vacío inmenso abrirse en su pecho, como si el aire le faltara. Por un momento pensó en acercarse, en intentar decir algo, pero el niño lo miró con curiosidad y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿quién es ese señor?». La pregunta lo desarmó por completo. Sofía levantó la vista, lo miró con una calma firme, sin odio ni lágrimas, solo silencio. Y en ese silencio había más verdad de la que él podía soportar. Andrés bajó la cabeza, dejó un pequeño juguete rojo sobre la mesa cercana y salió del café con pasos torpes, sintiendo que cada mirada de ella era un recordatorio de su propio fracaso. Esa noche, ya en su cama, escribió otro mensaje: «No puedes quitarme a mi hijo, quiero verlo». Pero otra vez, la pantalla permaneció muda, porque algunas heridas no cierran con palabras y algunas segundas oportunidades nunca llegan. Y en el silencio de esa madrugada, mientras la brisa cálida entraba por la ventana, Andrés entendió finalmente lo que había perdido. No solo a Sofía, ni siquiera a su hijo. Había perdido la oportunidad de ser un mejor hombre cuando más lo necesitaban. Y cuando vio el juguete rojo aún sobre su mesa, sin abrir, supo que había quienes renacen después del dolor y quienes se quedan atrapados en él. Porque a veces, cuando eliges la humillación sobre la gratitud, no queda más que el eco de lo que pudo ser. Era un sábado cálido, con un sol perezoso bañando las calles del centro y un leve aroma a pan tostado flotando en el aire. Sofía había decidido salir con su hijo a una cafetería cercana para regalarle un pequeño momento de normalidad después de tantas semanas de sacrificios y noches largas. Se sentaron junto a la ventana, donde entraba la luz matutina, y ella pidió 2 jugos y un trozo de pastel. El niño, ya con sus primeros pasos firmes y una sonrisa luminosa, sostenía un lápiz rojo mientras dibujaba sobre una servilleta figuras torpes: una casa, una madre y un niño. Sofía lo miraba con ternura, sintiendo que cada pequeño logro suyo valía más que cualquier cosa que Andrés o Julia hubieran podido ofrecerle. Porque en esa maternidad soltera, ella había encontrado no solo su libertad, sino también un hogar, pero la tranquilidad de ese momento se rompió cuando sintió una mirada clavada en su nuca. Lo supo antes de girar. Andrés estaba allí, al otro lado del salón, sentado en una mesa con un café frío entre las manos, la miraba con ojos enrojecidos y vacíos. Su presencia heló el aire alrededor. Durante un segundo, Sofía sintió cómo la cicatriz de su cesárea ardía, como si todos los recuerdos de humillación y rechazo volvieran de golpe. Pero no apartó la mirada. En lugar de eso, levantó la barbilla con dignidad y lo sostuvo con esos ojos serenos que había aprendido a cultivar desde que decidió renacer. Porque ahora ya no era la misma mujer que él había dejado, insegura y rota. Ahora era madre, arquitecta, resiliente. Ahora era su propia fuerza. El niño, ajeno a la tensión, levantó la vista y preguntó con voz clara: «Mamá, ¿quién es ese señor?». Esa simple pregunta cayó como una sentencia entre los tres. Andrés se estremeció, tragó saliva y bajó la mirada, como si esas palabras hubieran hecho más daño que cualquier grito. Sofía no respondió. Solo desvió los ojos hacia su hijo, sonrió levemente y le acarició el cabello con cariño. No hacía falta decir nada más, porque a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Andrés entendió en ese instante que su propio hijo no lo reconocía, que él mismo se había borrado de su vida con cada decisión errónea, y en ese silencio sofocante supo que ya no había vuelta atrás. Andrés se levantó despacio, con movimientos pesados, y dejó un pequeño juguete rojo sobre la mesa más cercana, como un intento torpe de redención. Pero Sofía no lo miró. Tomó la mano de su hijo,
le sonrió, y continuaron su desayuno como si nada hubiera pasado. Andrés salió del café con las manos en los bolsillos, sintiendo que la dignidad se le escapaba entre los dedos. En su pecho un hueco inmenso crecía, lleno de arrepentimiento. Y mientras caminaba bajo el sol brillante de aquella mañana, entendió finalmente que había cosas que no se pueden recuperar, porque cuando abandonas a quienes más te necesitaban, el hogar que destruyes nunca vuelve a abrirte la puerta. El resto del desayuno transcurrió en calma. Sofía le ayudó al niño a terminar su pastel, mientras él seguía dibujando casas y ventanitas en la servilleta. Ajeno a la sombra que acababa de cruzar sus vidas, ella lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Veía en su pequeño rostro la misma fuerza que la había impulsado a salir adelante. El juguete rojo, olvidado en una mesa cercana, permanecía cerrado, intacto, como símbolo de todo lo que Andrés nunca supo darles. Sofía lo miró de reojo y por un instante sintió una punzada en el pecho, no de amor ni de odio, sino de resignación, porque entendía que no todo se trataba de perdonar o vengarse. A veces, simplemente se trataba de aprender a no necesitar lo que alguna vez suplicaste. Al salir del café, tomó a su hijo de la mano y lo guió hacia la calle, donde el calor de la mañana ya se hacía sentir. Sus pasos eran firmes, decididos, mientras su mente repasaba cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de soledad que la había traído hasta allí. El niño miró hacia atrás y volvió a preguntar: «Mamá, ¿quién era ese señor?». Esta vez, Sofía se agachó hasta quedar a su altura, le acarició la mejilla y con una serenidad sorprendente le respondió: «Ese señor fue alguien en quien confié, pero me defraudó». Y esa fue toda la explicación, porque a veces las heridas no necesitan más palabras, y porque ella sabía que el verdadero hogar, el verdadero amor, estaban en ese pequeño que la miraba con ojos llenos de inocencia. Mientras caminaban de vuelta a casa, Sofía sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber demostrado que podía ser fuerte, por no haber dejado que el rechazo la hundiera para siempre, y tristeza por él, por Andrés, que ahora vagaba como un extraño en su propia historia, cargando con el peso de sus propias decisiones. En el fondo, ella entendía que él también estaba atrapado en el mismo silencio que ella había sentido antes de renacer, pero esa ya no era su lucha, esa ya no era su responsabilidad, porque la maternidad le había enseñado que a veces la libertad también significa cerrar la puerta a quien no supo quedarse. De regreso al pequeño apartamento, Sofía acomodó al niño en su cama, lo cubrió con cuidado y se quedó a su lado unos minutos, mirándolo dormir. En su rostro aún quedaban rastros de ese bebé indefenso que una vez sostuvo en brazos con miedo y dolor, pero ahora él era también su fuerza, su motivo para no rendirse. Acarició su cabello y le susurró: «No he perdido nada, tengo a mi hijo y lo tengo todo». Después se levantó, apagó la luz y cerró la puerta con suavidad, dejando que el silencio de la noche la envolviera. Pero esta vez, ese silencio no pesaba. Era un silencio lleno de dignidad, esperanza y la certeza de que había tomado el camino correcto. Pasaron algunos días desde aquel encuentro silencioso en la cafetería. El aire ya olía a cambio de estación y el sol comenzaba a calentar con más intensidad. Sofía, como cada mañana, abría las ventanas de su pequeño apartamento para dejar entrar la luz y el aire fresco. Mientras su hijo dibujaba en el suelo con crayones, ella organizaba las notas de un nuevo proyecto en su laptop. Todo transcurría con la tranquilidad conquistada a pulso, cuando de pronto un golpe en la puerta rompió el ritmo del día. Sofía se acercó con el corazón acelerado y al abrirla se encontró con Andrés. No era el mismo hombre de antes. Su ropa estaba arrugada, su mirada apagada, y en sus manos traía una lata de leche importada, un juguete caro y un sobre grueso. Por un segundo, Sofía no dijo nada. Solo lo observó con esa mezcla de compasión y firmeza que había aprendido a cultivar. Andrés tragó saliva y levantó un poco los brazos, como si ofreciera algo más que cosas materiales. «Vine a ver a mi hijo», dijo con voz baja. «Traje esto para él. Quiero hacer las cosas bien». Pero sus palabras caían en un suelo seco,
donde nada podía crecer. El niño, al verlo, se escondió detrás de su madre, aferrándose a su pierna con temor. «Mamá, ¿quién es ese señor?», repitió. La misma pregunta, el mismo nudo en la garganta. Andrés dio un paso atrás, como si aquella frase lo hubiera golpeado con más fuerza que cualquier rechazo anterior. Sofía se agachó, abrazó a su hijo y le acarició el cabello. Luego se incorporó y, mirando a Andrés con calma, dijo: «Ese señor fue alguien en quien confié, pero me defraudó». Y no dijo más. No lo necesitaba, porque el dolor ya no le controlaba la voz. Andrés quiso responder, abrir la boca, justificarse, pero sus piernas fallaron. Se quedó allí, en la entrada, mirando cómo la mujer que una vez abandonó ahora se erguía con la fuerza de quien ha renacido. La lata de leche, el juguete caro y el sobre comenzaron a temblar entre sus manos, pero Sofía no los tomó. No necesitaba regalos ni compensaciones. Lo que necesitaba ya lo tenía: paz. Sin una palabra más, Sofía entró con su hijo en brazos y cerró la puerta con suavidad, sin un portazo, sin gritos. Solo un gesto firme y sereno, como quien sabe que el verdadero poder está en saber cuándo no volver. Andrés quedó afuera, con el corazón encogido y las manos vacías. Se sentó en el borde del escalón, respirando con dificultad, sintiendo cómo la vida que había destruido ahora se le escapaba para siempre. Y mientras la tarde caía y el sol comenzaba a desaparecer, comprendió lo que muchos tardan en entender: que hay errores que no se arreglan con regalos, y que hay hogares donde ya no se es bienvenido, por más que uno toque la puerta. Andrés permaneció allí un largo rato, sentado frente a la puerta cerrada, con los regalos aún en las manos. El viento agitaba las hojas secas en la acera y le revolvía el cabello, pero él apenas se movía, como si esperara que en algún momento ella volviera a abrir, que saliera a buscarlo, que le diera esa segunda oportunidad que su orgullo nunca le permitió pedir a tiempo. Pero la puerta seguía cerrada, y el silencio del apartamento lo envolvía como una respuesta clara y definitiva. Miró la lata de leche brillante entre sus dedos y sintió una punzada de vergüenza. Todo lo que alguna vez despreció ahora lo buscaba desesperadamente, y era demasiado tarde. Porque hay errores que no se pueden desandar, y heridas que no sanan solo con disculpas tardías. En el interior del apartamento, Sofía abrazaba a su hijo mientras lo arropaba en su cama. Él la miraba con ojos tranquilos, confiados, como si no existiera fuera de esa habitación nadie más que ella. Y en ese momento, Sofía lo comprendió. Él no necesitaba un padre ausente ni promesas vacías. Necesitaba un hogar estable, amor seguro, dignidad. Y eso ella se lo estaba dando. Se sentó al borde de la cama, lo vio cerrar los ojitos y le susurró: «No importa quién llame a nuestra puerta. Mientras estemos juntos, no nos falta nada». El niño sonrió levemente entre sueños, y Sofía besó su frente con ternura, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Andrés, desde la acera, finalmente se puso de pie. Caminó despacio hasta el borde de la calle y miró hacia atrás una última vez, con la esperanza de verla asomarse a la ventana. Pero no ocurrió. En su pecho quedó la certeza de que ese silencio no era un castigo, sino una elección, que la maternidad la había transformado en alguien tan fuerte, tan resiliente, que ya no lo necesitaba. La puerta que antes fue suya, ahora era solo un recuerdo. Dejó la lata, el sobre y el juguete sobre el escalón, y se marchó con pasos pesados, sabiendo que había perdido no solo a una mujer y a un hijo, sino también la oportunidad de ser mejor. Esa noche, mientras la luna iluminaba el apartamento humilde, Sofía abrió su computadora y se quedó contemplando sus proyectos, los planos que poco a poco le devolvían su independencia y su fe en sí misma. Miró a su hijo dormido, respirando tranquilo, y sintió una ola de paz recorrerle el cuerpo. Por fin entendía que la libertad no siempre viene de fuera, sino de decidir qué puertas cerrar y qué heridas no reabrir. Cerró la computadora, apagó la luz y se recostó junto a su hijo, susurrándole al oído: «Por ti no necesito odiar a nadie, tú eres todo lo que necesito». Y así, con una sonrisa serena en los labios, se quedó dormida,
segura de que el verdadero hogar siempre estuvo allí, dentro de ella. El salón estaba lleno de mujeres con miradas serias, manos entrelazadas sobre el regazo y un murmullo casi imperceptible flotando en el aire. Era un taller para mujeres que, como Sofía, habían aprendido a reconstruirse después de un divorcio, después de un abandono, después de ver cómo sus sueños de hogar se derrumbaban. Ella había dudado en asistir. Había pasado tantas noches guardando silencio, fingiendo que no necesitaba hablar, que no quería exponerse frente a desconocidas. Pero ese día, algo en su interior le dijo que ya era hora de contar su historia. Se sentó en la última fila, con el cabello recogido y la espalda recta, respirando hondo mientras escuchaba los testimonios de otras mujeres que, entre llanto y orgullo, relataban sus propias luchas. Cuando llegó su turno, Sofía se levantó despacio, con las piernas algo temblorosas. Caminó hasta el frente y se detuvo bajo la luz tenue de la sala, con todas esas miradas fijas en ella. Se aclaró la garganta y comenzó con voz suave pero firme. Di a luz, y mi esposo me pidió el divorcio. Hubo un murmullo inmediato entre las asistentes. Muchas bajaron la cabeza, otras asintieron, con tristeza, como si supieran exactamente lo que significaban esas palabras. Sofía continuó, recordando cada detalle: el hospital, la cesárea, la soledad, la humillación de ver a la amante en su propia sala, la solicitud de divorcio puesta sobre la mesa mientras su vientre aún sangraba. Pero también habló del trabajo, de los pequeños proyectos que le devolvieron la esperanza, del bebé que siempre le dio la fuerza para seguir. Corrí bajo la lluvia sin un peso. Dibujé mi primer plano en un cuarto sin mesa, y un día mi hijo me preguntó quién era su padre. Ese día supe que no aprendí a perdonar. Continuó, con lágrimas contenidas. Aprendí a no tener la necesidad de perdonar, porque el perdón no siempre es necesario cuando ya no hay odio. Y cuando ya no hay dependencia, solo queda paz. Hubo un silencio denso en la sala después de sus palabras. Una de las mujeres en la primera fila dejó escapar un sollozo. Otra le sonrió entre lágrimas, como si ese testimonio le hubiera devuelto un poco de dignidad también a ella. Sofía respiró profundo y se permitió sonreír por primera vez en ese espacio, orgullosa de la resiliencia que la había traído hasta allí. Al bajar del estrado, sintió una mano pequeña tocándole el hombro. Giró lentamente, y allí estaba su hijo, mirándola con una sonrisa cálida, sin entender del todo lo que acababa de decir, pero sintiendo su fuerza. Sofía lo tomó en brazos y lo abrazó con ternura, mientras susurraba entre lágrimas: «Gracias, hijo. Por ti no necesito odiar a nadie, porque tú eres mi renacer, mi hogar, mi silencio y mi libertad». Y en ese abrazo encontró la respuesta a todo, que la maternidad soltera no era una condena, sino una forma de empoderarse, que cada sacrificio la había convertido en la mujer que estaba destinada a ser, que a veces, solo cuando tocas fondo, puedes comenzar a volar. El aplauso en la sala fue tenue al principio, pero pronto se convirtió en una ovación cálida, sincera, cargada de empatía. Sofía regresó a su asiento con el corazón ligero, como si cada palabra que había pronunciado hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando sola. Las otras mujeres la miraban con respeto, algunas incluso con lágrimas en los ojos, como si su relato fuera también el suyo, porque en el fondo todas compartían esa misma lucha silenciosa, la maternidad en soledad, la humillación de ser dejadas atrás, el sacrificio que nadie aplaude, pero que sostiene hogares enteros. Sofía se acomodó en su silla y sintió por primera vez que pertenecía, que su historia no era solo suya, sino una voz más en un coro de fuerza y dignidad. Mientras el taller terminaba, una de las organizadoras se le acercó y le entregó un pequeño cuaderno con la portada en blanco. «Para que sigas escribiendo tu historia», le dijo con una sonrisa. Sofía lo aceptó con gratitud, sintiendo que aquel gesto simbolizaba algo más grande, la promesa de no quedarse estancada en el dolor, de seguir caminando hacia adelante. Siempre. Lo abrió en la primera página y con su bolígrafo escribió: «Por ti no necesito odiar a nadie. Por ti aprendí que soy suficiente». Y al mirar esas palabras,
se sintió más liviana, porque a veces la resiliencia no es gritarle al mundo lo que has superado, sino susurrártelo a ti misma, hasta creerlo. Al salir del edificio, el aire frío de la tarde le despeinó el cabello y le trajo el aroma lejano de pan recién horneado de la panadería cercana. Su hijo caminaba a su lado, sujetándole la mano con esa inocencia que lo hacía todo más sencillo. Sofía lo miró de reojo y sonrió, porque él era su hogar, su motivo, su renacer, y cada paso que daban juntos era un recordatorio de que las cicatrices no la habían derrotado, sino transformado, que ya no era la mujer rota que salió del hospital con la cesárea fresca y el alma hecha pedazos. Ahora era madre, arquitecta, mujer, y en cada mirada de su hijo encontraba la respuesta a todas las preguntas que alguna vez la desvelaron. Antes de cruzar la calle, Sofía se detuvo un momento para contemplar el cielo anaranjado del atardecer. Respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo cómo el aire frío llenaba sus pulmones y le recordaba que estaba viva, que cada sacrificio había valido la pena, porque la dignidad y la libertad no tienen precio. Y mientras tomaba la mano de su hijo y seguía caminando, pensó en las mujeres que vendrían después, las que algún día escucharían su historia y entenderían que siempre es posible renacer, porque cuando todo parece perdido, el verdadero hogar siempre se construye dentro de ti misma, y ese hogar nadie puede quitártelo. El tiempo pasó con la misma calma con la que crecen las flores bajo el sol. Meses después de aquel taller, Sofía ya no era solo una madre soltera que luchaba por sobrevivir. Ahora era una arquitecta reconocida en su pequeña ciudad, con proyectos firmados a su nombre y una agenda cada vez más llena. La carpeta que una vez tituló Renacer había dado paso a un portafolio completo, lleno de diseños para cafeterías, apartamentos y pequeñas casas con ventanales amplios y tragaluces que dejaban entrar la esperanza. Su nombre, ahora impreso en revistas locales y artículos digitales, comenzaba a resonar como ejemplo de resiliencia y superación. Y aunque todavía había noches largas y sacrificios silenciosos, Sofía ya no se sentía perdida ni sola, se sentía plena. Una tarde cualquiera, mientras revisaba planos en su nuevo apartamento, la suegra apareció en su vida de nuevo. Había encontrado un artículo sobre Sofía por casualidad, buscando una receta de cocina en una revista. Allí estaba su foto, junto a su hijo, sentada sobre una mesa de dibujo, rodeada de luz natural. La mujer leyó en voz alta el título, Una casa con sol, diseñada por una madre soltera que no se dejó derrotar. Luego, bajó la revista y murmuró para sí misma, no solo crió a mi nieto, también salvó el honor de nuestra familia. Sofía no lo escuchó, pero en el fondo, esas palabras flotaron en el aire como un pequeño bálsamo sobre viejas heridas. En su nuevo apartamento, más amplio y con una terraza llena de plantas y enredaderas, Sofía se permitía respirar hondo y mirar al cielo cada noche con gratitud. No era un palacio, pero para ella era más que suficiente. Era su hogar, un hogar que había construido con sus manos, línea por línea, sacrificio tras sacrificio. En el salón, su hijo jugaba con lápices de colores, dibujando en una hoja blanca. Cuando ella se acercó para ver qué hacía, el niño le mostró orgulloso su dibujo. Una casita sencilla con dos figuras dentro, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. Sofía sintió cómo el corazón se le llenaba de ternura y no pudo evitar sonreír. Mientras la tarde caía y los últimos rayos de sol iluminaban su escritorio, Sofía pensó en todo lo que había vivido desde aquella cesárea dolorosa y esa humillación que parecía imposible de superar. Pensó en la soledad, el rechazo, la amante, el divorcio, pero también pensó en la fuerza que había encontrado en el silencio, en la libertad que había descubierto en la independencia, en la dignidad que había reconstruido con paciencia, y miró a su hijo, con su cabello despeinado y su sonrisa tímida, y pensó para sí, por él salí de allí, por él nunca volveré, porque a veces la verdadera victoria no es volver a donde fuiste feliz, sino construir, desde cero, un hogar donde por fin puedas ser tú. Las noches en su nuevo hogar tenían un silencio distinto, cálido, casi reconfortante. Ya no era el silencio pesado de la soledad,
ni el silencio helado del abandono. Era un silencio lleno de paz, de fuerza, de gratitud por todo lo que había logrado. A veces, Sofía se quedaba sentada en la terraza, con una manta sobre los hombros y una taza de té caliente entre las manos, mirando las luces lejanas de la ciudad. Repasaba mentalmente cada sacrificio, cada lágrima contenida, cada rechazo que alguna vez sintió sobre su cuerpo, y sonreía al darse cuenta de que nada de eso había sido en vano, porque cada una de esas heridas la había convertido en la mujer que era ahora, una madre independiente, una arquitecta resiliente, una mujer empoderada que había elegido la libertad. En su computadora, la carpeta con su nombre seguía creciendo, llena de proyectos nuevos. Cada cliente que la felicitaba, cada pago que llegaba a su cuenta, era una prueba más de que su dignidad nunca había dependido de un matrimonio ni de la validación de nadie. Su hogar ya no era solo un espacio físico, sino también un estado del alma, un lugar interno donde ella podía habitar sin miedo ni vergüenza. Y cuando se sentía insegura al mirarse al espejo, recordaba que su cuerpo, con sus marcas y curvas nuevas, era el cuerpo que había dado vida a su mayor motivo de esperanza, su hijo, porque la maternidad no le había robado nada, le había dado todo. Una noche, mientras recogía los juguetes del suelo antes de acostarse, escuchó un mensaje en su teléfono. Era Andrés, otra vez, con voz vacilante, preguntando si podía ver al niño. Sofía miró la pantalla por un largo instante, pero esta vez no sintió rabia ni tristeza, solo serenidad, porque entendía que algunas puertas ya no debían abrirse y que su renacer dependía precisamente de eso, de no permitir que el pasado volviera a arrastrarla. Apagó la pantalla, guardó el teléfono en el cajón y caminó hasta la cama de su hijo. Se recostó a su lado, escuchó su respiración tranquila y le susurró: «Tú eres todo lo que necesito, tú eres mi fuerza». El reloj marcó la medianoche cuando Sofía cerró los ojos, abrazando a su hijo, sintiendo su calor y su calma. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Pero dentro de esas 4 paredes, ella había encontrado lo más valioso que una mujer puede encontrar después del dolor: paz, dignidad, hogar. Porque entendía que, aunque la lluvia regrese y el viento sople fuerte, mientras una madre tenga a su hijo y la voluntad de levantarse, siempre habrá un mañana para construir. Y esa noche, mientras el sueño la vencía, pensó en voz baja, como una promesa: «Por él renací, por él nunca volveré a mirar atrás». Hoy hemos sido testigos de cómo la fuerza de una madre puede desafiar hasta la traición más cruel, cómo la resiliencia y la fe pueden convertir la soledad en empoderamiento, y cómo incluso en el silencio más profundo se puede encontrar un nuevo hogar dentro de uno mismo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Has tenido que renacer después de una herida? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Estoy aquí para leerte. Recuerda darle me gusta si sentiste algo con este relato, porque con tu apoyo podemos seguir compartiendo más historias que inspiran, sanan y transforman. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos que hemos preparado para ti con tanto cariño. Si esta historia te enseñó algo, compártela también con alguien que esté pasando por un momento difícil. Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas el próximo video que aparecerá aquí en pantalla. Te aseguro que también te llenará el alma. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga siempre y que nunca olvides que incluso las segundas oportunidades pueden nacer del dolor. Suscríbete ahora y acompáñanos en más historias de esperanza. Nos vemos en el próximo video.